emisión más del canal Psicología, Educación y Seguridad Pública. El día de hoy tengo el honor de contar con dos psicólogos que son un referente a nivel internacional en cuanto a las problemáticas de la ansiedad y en todo el espectro de ansiedad. Para mí es un honor estar con ellos y pues para poder comenzar esta entrevista que tenemos programada para ustedes, para todos los que van a ver esta entrevista, pues también quiero en su momento hacer la presentación formal de cada uno de ellos. Tenemos a la psicóloga Carolina Marsolier. Ella es psicóloga, especialista en salud mental y psicóloga clínica. Voy a presentar un poco de su amplia trayectoria. Tiene un currículum bastante amplio, pero vamos a tratar de comentar algunas de las cosas que ella ha realizado. Tiene una formación de posgrado en terapia cognitivo-conductual y en terapia dialéctica conductual. Tiene experiencia en atención clínica en sector público, consultorios, internación, atención primaria de emergencia, en instituciones privadas, cognitivo-conductuales y NECO. Es docente de posgrado en terapias contextuales España, Intercontext de Perú, semillero de analistas conductuales de Perú, también docente de ITECOC México, supervisora clínica en formación continua. Realizó la carrera de grado en la licenciatura en Psicología Entre Ríos, Argentina, luego de la cual comenzó la especialización en salud mental y psicología clínica en la ciudad autónoma de Buenos Aires, ciudad en la que realizó la mayor parte de su formación y práctica. Entonces, pues también vamos a presentar formalmente al colega Juan Martín Florid. En este caso también tiene un currículum muy extenso, pero vamos también a comentarles parte de lo que en su momento le he estado realizando, y para mí pues es un honor estar con ellos, muy queridos aquí en México, por cierto, y también muy seguidos. El psicólogo Juan Martín Florid es psicólogo clínico, terapeuta cognitivo-conductual, especialista en ansiedad de infancia. Comenzó las prácticas clínicas en Procedere, trabajando en discapacidad intelectual en población infanto-juvenil como organizador y supervisor de talleres. Fue columnista y divulgador de la salud mental en medios escritos y digitales. Es docente de posgrado en terapias contextuales España, Intercontext Perú, semillero de analistas conductuales de Perú, y también docente en ITECOC México, profesor en máster de terapias contextuales de Itaca, de la Universidad UDIMA de España, divulgador de terapias basadas en evidencia, supervisor clínico, y ambos son un referente en todo lo que tiene que ver con el espectro de la ansiedad, perdón. Todas las problemáticas de ansiedad son las que en su momento ellos saben abordar, y lo abordan muy bien desde la psicoterapia basada en evidencia. También son muy reconocidos a nivel internacional como terapeutas conductuales. Eh, pues, vamos también a comentar pues que pues para nosotros en México, muchos de nosotros nos hemos preparado, hemos escuchado sus talleres, sus cursos, ¿verdad? Yo, pues ahora sí estoy ahorita revisando el curso que tienen en terapiascontextuales.com. No lo he terminado, la verdad es muy bueno, muy amplio y muy preciso. Además, me gustaría tener, ahora sí que la dicha de estar frente a ellos y poder prepararme muy de cerca, ¿verdad? Pero todo lo que nos enseñan, ¿verdad? El día de hoy vamos a ir comentando algunas cosas en lo que respecta a la entrevista. Para conocerlos un poco más, vamos a empezar con la primera pregunta. ¿Cuáles son los valores personales y profesionales que guían su práctica clínica y su labor de divulgación? Bien, bueno, primero que nada, muchas gracias por este espacio, por esta entrevista. Es un gusto y un honor para nosotros siempre estar pudiendo hacer divulgación sobre temas tan importantes de la psicología. A mí me parece que
Algunos de los valores tienen que ver con, con la salud y el bienestar de los pacientes, con la eficacia, todo lo que tiene que ver con poder ofrecer a personas que están padeciendo desde hace, por lo general, muchísimo tiempo, algún problema psicológico y que no saben cómo resolverlo, poder brindarles la información y las herramientas para recuperar su salud y su vida lo antes posible, ¿no? Por eso, ¿no? Todas las conductas orientadas a ello, que tiene que ver con estudiar algún tipo de material, ver clases, anotarnos a cursos, es eh, ir buscando cómo poder hacerlo mejor, ¿sí? Y también otros valores que están asociados a cuestiones muy personales de crecimiento profesional, de poder ir siendo mejor cada día, no solo con una orientación hacia el otro, sino también conmigo misma, en mi caso, de cada vez estar más conforme con mi crecimiento y hacia dónde voy avanzando. ¿Vos querés agregar algo? Bueno, mis, mis valores y mis motivaciones inicialmente fueron cambiando a lo largo de mi carrera. Inicialmente lo que más me interesaba a mí, lo que más me motivaba era entender cómo funcionan las personas, por qué hacen lo que hacen. Así que diría que inicialmente mi motivación era la curiosidad. Bueno, con el tiempo las consecuencias de lo que hacía, que fue observar los resultados de estos tratamientos maravillosos en la vida de los pacientes, los cambios, ¿no? La cuestión del compromiso con el bienestar de las personas comenzó a tomar más fuerza. Yo inicialmente no confiaba mucho en la psicología, realmente por la formación que yo tuve, pensaba que la psicología básicamente era basura. Poco a poco fui entendiendo mucho mejor que lo que había estudiado no era psicología, o gran parte de lo que había estudiado no era psicología. Bueno, una vez que comencé a estudiar todo lo que es la psicología basada en el aprendizaje y la clínica basada en el aprendizaje, fui logrando realizar mejores tratamientos y fui pudiendo notar el efecto que tenía esto en las personas y a partir de ahí experimentar la gratificación de poder ayudar a las personas de la mejor forma posible, con la mayor eficacia, en el menor tiempo posible, con el menor gasto económico posible. Y bueno, las contingencias, digamos, me fueron llevando por este camino. ¿Mm? Excelente. Ahora sí que qué importante es poder estar comprometidos con el bienestar de las personas, de los consultantes, y además hacerlo desde pues las prácticas basadas en evidencia científica. Ahora sí que el rigor que utilizan ustedes pues, es un rigor muy tremendo, o sea, se preparan, se nota pues todo el trabajo que tienen, todas las lecturas que hacen, muy extensos, además los cursos muy bien explicados. Y bueno, también por ahí vamos a comentar un poco ya al final acerca de un diplomado que tienen y que yo quiero también ser parte, un diplomado que manejan internacional. Y pues vamos a pasar con la segunda pregunta. La segunda pregunta es el hecho de que nos puedan aclarar un poco sobre los problemas psicológicos del espectro de ansiedad. Sabemos que pues nosotros desde la mirada conductual pues tenemos un enfoque un tanto transdiagnóstico, pero sí es muy cierto que debemos tener muy preciso cuándo es ansiedad y cuándo se está presentando un problema con la ansiedad, ¿no? Además de diferenciarla con la ansiedad social, como bien ustedes nos explican, y nos gustaría que nos puedan explicar un poco más acerca de esta diferenciación y cómo poder lograr identificar
un problema de otro y poder también tener más precisión a la hora de intervenir para no divagar. Bueno, la pregunta, Hugo, va focalizada en la ansiedad social o en los problemas del espectro de la ansiedad. No me quedó del todo claro. Sí, en los problemas del espectro de la ansiedad. Bueno, a ver, si nos ponemos etiquetadores, hay una gran cantidad de problemas de ansiedad que tienen etiquetas repetidas. ¿Mm? Es por eso que yo frecuentemente digo que al 80% del DSM lo tendríamos que tirar a la basura porque no hace más que repetir y repetir o etiquetar distintas morfologías del mismo problema y que muy poquito del DSM describe algo que realmente está pasando, ¿no? Gran parte de las descripciones del DSM no son más que las consecuencias de un problema, ¿no? Entonces, imaginemos que empezamos a etiquetar cada comportamiento de escape o evitación como un trastorno. Tendríamos una cantidad de trastornos infinitos. ¿Por qué? Porque las morfologías de escape y evitación son infinitas. Bueno, estas son las ridiculeces que hace la gente, esta gente que supuestamente sabe mucho que hace estos manuales, bueno, hace estas ridiculeces. Entonces, si nos ponemos a evaluar todas las etiquetas que el DSM describe como distintos problemas, una gran cantidad de problemas son problemas de ansiedad. Ejemplo, trastorno de ansiedad por evitación. Trastorno de personalidad, ¿no? ¿Cómo es? Por dependencia. Trastorno de personalidad por dependencia, trastorno de ansiedad por evitación. No, trastorno. Mutismo selectivo. No, el trastorno trastorno evitativo. De la personalidad. Trastorno evitativo de la personalidad no es más que ansiedad social grave sin desarrollo de habilidades sociales. Entonces, bueno, todas estas cosas no hacen más que confundir a los psicólogos jóvenes que no han aprendido a hacer una evaluación funcional, una evaluación conductual, y leen estas cosas y creen que estas cosas son distintos tipos de problemas o distintos tipos de trastornos, ¿no? Si los queremos patologizar un poquito más, bueno, son gente trastornada con problemas mentales que están ahí adentro, ¿no? En algún lugar. Y bueno, entonces tenemos una gran cantidad de etiquetas que, en primer lugar, no explican nada, pero que sí dicen que hay trastornos mentales. Hay una gran cantidad de trastornos mentales. Bárbaro. Cuando nos podemos a leer, cuando tenemos la desgracia de tener que estudiar estos manuales, lo que empezamos a ver son un montón de problemas que tienen como origen el miedo. Un miedo desajustado del contexto, ¿no? Un miedo generalizado, un miedo patológico, un miedo que genera sufrimiento, que deteriora la vida de las personas, que genera una gran cantidad de comportamientos de evitación y que impide realizar aprendizajes saludables. Entonces, si nos ponemos a describir etiquetas o categorías de problemas, podríamos meter dentro de los trastornos de ansiedad, no sé, 20, 30 etiquetas. Trastorno de la... Fobia a vomitar. Fobia a vomitar, ¿cómo se llama? Emetofobia. Emetofobia, por ejemplo, ¿no? Fobia a vomitar. Una gran cantidad de fobias, qué sé yo. Trastorno de la conducta alimentaria, trastorno dismórfico. Bueno, todos problemas que entran dentro de los problemas de la ansiedad social, porque tanto las personas que intentan hacer todas estas cosas, a ver, separar bulimia de anorexia, ¿no? Dos comportamientos de evitación de lo mismo, pero se categorizan como, notemos esto, una persona que no come o que come y después vomita, que el propósito es el mismo, es de disminuir su peso para, digamos, intentar no ser evaluada, ¿no? No sentirse incómoda en situaciones sociales. Esto es ansiedad social con un comportamiento focalizado en la imagen, en la cuestión estética. Pero la ansiedad social tiene una manifestación muy amplia. Hay una gran cantidad de comportamientos con una topografía histriónica que esconden una persona con miedo que se sobreexige intentando aparentar lo que no son y ocultando su miedo. Y estas cosas no están tipificadas en el DSM. Entonces, si no entendemos cómo funciona la ansiedad social, vamos a pensar que el tipo con una topografía histriónica no tiene ningún problema en relación al miedo de ser evaluado. Una persona con un trastorno alimentario tampoco tiene ningún problema con ser evaluado. El tipo con
con el trastorno, estos trastornos dismórficos tampoco tiene nada que ver con que los demás lo evalúen. Bueno, empezamos a inventar cosas que no existen para explicar. Y les llamamos enfermedades. Y les llamamos enfermedad mental, trastorno. A ver, tengamos en cuenta esto. Tenemos más de 100 años de investigación en ciencia del comportamiento sobre el aprendizaje del miedo. Estamos llamándole al aprendizaje del miedo trastorno mental. Estamos patologizando el aprendizaje del miedo. Cuando tenemos 100 años que nos explican cómo funciona todo esto. De qué manera se van desarrollando estos comportamientos, la cantidad de formas de aprender a tener miedo, ¿no? Porque hay un abanico bastante amplio de formas de aprender todo esto. Frecuentemente el núcleo familiar y todo el contexto verbal que implica la familia y todas las reglas disfuncionales son las que son el caldo de cultivo para que esto se desarrolle y se expanda y se generalice y deteriore la vida de las personas. Entonces estamos patologizando distintas formas de aprendizaje, el condicionamiento del miedo. Entonces, bueno, esto es gravísimo, ¿no? Esto es gravísimo porque después de la patologización viene la medicalización, ¿no? Empezamos a... de hecho, este tipo de manuales recomiendan terapia cognitivo-conductual con medicación, ¿no? Como el tratamiento estándar. Entonces, tengamos en cuenta esto. Estos manuales que inventan cosas que no existen, también nos dicen que hay que medicar el aprendizaje del miedo. Cuando si hacemos un buen tratamiento, el miedo patológico, es decir, el miedo a lo que no es peligroso, remite y desaparece para toda la vida de la persona y sin necesidad de ningún tipo de medicación. No hay que darle, bueno, las benzodiazepinas, el peor veneno que puede consumir alguien con problemas de ansiedad, ¿no? Le damos otra herramienta para evitar cualquier tipo de estímulo interoceptivo que le genere aversión, ¿no? Entonces, como la persona no se puede alejar de sus propias respuestas, le damos algo para facilitarle no sentir nada. Entonces, la persona no siente nunca más nada. Bárbaro. Otra herramienta para no sentir. Bueno, obviamente esto va a empeorar todo, ¿no? No hay chances de que mejore. Entonces, estas son parte de los problemas que, además, dentro de las terapias cognitivo-conductuales son aceptados, ¿no? Todas estas etiquetas ridículas son aceptadas, medicar a los pacientes con ansiedad es aceptado. Bueno, el problema es mucho más grave de lo que parece. Y lo más grave de todo es que hay gente que realmente cree que esto funciona. Frecuentemente psicólogos jóvenes e inocentes. Tenemos que partir desde la base de que el miedo es una emoción que es natural, es importante y ha tenido un factor fundamental en nuestro pasado evolutivo, ¿sí? Incluso antes de llegar a considerarnos Homo sapiens, ¿sí? El miedo está muchísimo antes en las distintas fases que hemos atravesado a nivel evolutivo, ¿sí? De hecho, sin las respuestas, todo el equipo genético que cargamos para responder al miedo, no estaríamos vivos. Sin duda. Ni nosotros, ni ningún animal. Claro, ni los animales. Es una emoción muy primitiva, ¿sí? Innecesaria, que implica una activación neurofisiológica rápida para poder defendernos de un peligro. O atacar. La ansiedad es una emoción que es prima del miedo, que implica una activación no tan brusca como en el miedo, pero sí es activación y lo que permite es adelantarnos a posibles peligros, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede? Los niños, cuando vienen a este mundo, empiezan a tratar de entender cómo va funcionando todo y están en un contexto verbal y en un contexto físico en donde hay reglas, en donde hay conductas de los padres hacia distintas situaciones y de esa manera
van empezando los niños a adquirir ciertos comportamientos y se empiezan a afianzar ciertos temores, ¿sí? Muchos de los temores en la infancia son totalmente naturales y tienden a remitir, pero es posible que, dado ese contexto en el que empieza a interactuar el niño en los primeros años de la vida, empiece a temerle a cierto grupo de situaciones y empiece a realizar comportamientos para evitar eso que teme, ¿sí? Y en el camino, depende de qué sea aquello que evite, va a ir perdiendo la posibilidad de desarrollar habilidades que si se confrontara a esas situaciones podría desarrollar, ¿no? Y ahí tenemos un abanico muy amplio de, según a qué sea que se evita, podemos referirnos con un tipo de problema u otro. Ahí podríamos poner etiquetas funcionales según qué es lo que se teme, ¿no? O según algunas otras características que sí son explicativas de lo que está sucediendo. Cuando los niños empiezan a temer de una manera desproporcionada el juicio hacia el posible juicio, ¿no? Hacia ellos mismos por parte de terceros, podríamos hablar de algo que se puede llamar ansiedad social. Cada uno va a tener métodos distintos de aprendizaje de ese problema, ¿no? Y estrategias para afrontarlo o evitarlo también distintas, pero estamos hablando de un miedo a la evaluación, ¿no? Luego tenemos también lo que son las fobias, ¿sí? Las fobias múltiples, un miedo desproporcionado a objetos, a situaciones, a eventos específicos no dañosos, ¿no? Depende a qué sea esa fobia, es que las conductas de evitación de esa situación o objeto van a perjudicar más o menos, ¿no? Por supuesto, alguien que tiene fobia a los perros, ¿no? Siendo que vivimos en comunidades donde es común que haya perros de mascota, la va a pasar peor en distintas situaciones, va a perderse de momentos por ahí agradables porque no puede ir a la casa de alguien o no puede salir de su casa porque puede haber un perro, ¿no? Pero si es una fobia a las arañas, una persona que vive en una ciudad, el deterioro a la calidad de vida no va a ser tanto, ¿sí? También tenemos otro grupo de problemas que tiene que ver con la tendencia a la preocupación, a querer anticiparse a todo, a temer que sucedan cosas aunque sean poco probables, ¿no? A, a, a realizar un montón de conductas de prevención y preparación para cosas que nunca terminan ocurriendo. Entonces, ahí hablamos de lo que sería ansiedad generalizada, ¿sí? Parecido a esto que decíamos de las fobias, están los problemas de pánico, ¿sí? Cuando la persona empieza a temerle y a sentir muchísima aversión hacia sus propias sensaciones físicas naturales, a las propias sensaciones de activación del miedo, ¿no? Entonces se queda en este circuito en donde se asusta, le teme a todo lo que está sintiendo, se asusta más, ¿no? Y ahí podríamos ver que hay un grupo de problemas que tienen ciertas características en donde tendría sentido por ahí ponerles un nombre sin una etiqueta, sin comprarla demasiado, ¿sí? Pero que puede explicar un poco qué es lo que está sucediendo. A ver, si las etiquetas nos sirven para comunicarnos entre nosotros y que yo no le tenga que decir a alguien, bueno, el paciente hace bajo determinadas condiciones esto y tiene determinada limitación y no tenga que estar explicando durante una hora, si yo tengo que decir pánico y agorafobia y todos entendemos de qué se trata el pánico y agorafobia, está bárbaro, ¿no? Ahí estamos bien. Ahora, ¿por qué? Porque el pánico y la agorafobia es un problema muy claramente definido. Ahora, si yo empiezo a decir que el paciente tiene un problema dismórfico, que el paciente tiene un problema de trastorno alimentario, no sé qué, no sé cuánto, voy a estar describiendo comportamientos de evitación de otro problema.
A ver, si digo, el paciente tiene un trastorno de ansiedad social y un trastorno de personalidad de evitativo. Estoy hablando de lo mismo y no me estoy dando cuenta. Como si una cosa implicara un tratamiento muy distinto. La única diferencia es que va a llevar mucho más tiempo. ¿Por qué? Porque el desarrollo de habilidades sociales a los 30 años es muy difícil cuando esto se debería haber hecho entre los 5 y los 10, ¿no? Entonces vamos a tener que trabajar terapia de exposición, pero también el resto de los componentes que implican habilidades sociales, porque este adulto no sabe entrar a un kiosco y decir, buen día señora, ¿cómo está? ¿Qué calor que hace? No pueden hacer esas cosas. Entonces, esa es la diferencia. ¿La diferencia qué es? La diferencia es el tipo de comportamiento de evitación. Un comportamiento de evitación total va a generar un problema mucho más grave que un tipo de comportamiento de evitación parcial. Pero estamos hablando de lo mismo, en diferente gravedad. Entonces, si no tenemos en cuenta que un problema puede tener un gradiente muy amplio, ¿no? Pero que sigue siendo el mismo problema y que no podemos tipificar como un trastorno un comportamiento de evitación, vamos a estar un poquito más claros sobre qué tipo de intervención tenemos que hacer y por dónde tenemos que ir a preguntar, por dónde tenemos que indagar. Si no entendemos estas cosas, no entendemos cómo funciona la ansiedad y vamos a tratar el trastorno alimentario y la persona va a seguir con ansiedad social toda su vida. Las dos grandes preguntas sobre este tema cuando hablamos de problemas psicológicos asociados a la ansiedad es ¿qué teme y de qué manera trata de controlar, ¿sí? En relación a eso que teme. Es decir, cómo evita, de qué escapa, ¿Cómo escapa? cómo sobrecompensa, ¿sí? Bueno. ¿De qué y cómo? Me parece genial. Yo también estoy ahí en el diplomado ahorita de ITECOP y estuve nada más que no pude yo prender mi cámara en su clase de ustedes de supervisión, muy excelente la verdad y muy completa. Me llama mucho la atención algo que nos precisaban. Primero tienen que hacer su análisis funcional, porque si no hacen un análisis funcional, no van a poder hacer nada más, ¿no? Entonces, hacer el análisis funcional para obtener todo el referente de la problemática y también identificar lo que son las funciones, ¿no? Si es reforzamiento positivo, si es reforzamiento negativo, si se está dando, bueno, ¿qué función tiene esa serie de comportamientos? Y pues también me llamó la atención que hablamos mucho acerca de la intensidad de muchas veces de la ansiedad, de las crisis sobre todo, y la duración. O sea que todo esto topográfico y funcional pues es importante dentro de lo que es el análisis funcional. No sé Sin si nos tener en quieran... cuenta estos parámetros, Hugo, sin tener en cuenta estos parámetros que acabas de comentar, que son los que nosotros comentamos siempre, no vamos a entender la diferencia entre una persona que presenta solamente ansiedad generalizada y una persona que a partir de la ansiedad generalizada desarrolló pánico. ¿Por qué? Porque justamente esta intolerancia a la intensidad y la duración de la respuesta es lo que hace la diferencia entre que una persona desarrolle pánico y otra no. Una persona que experimenta respuestas muy súbitas y muy intensas y que ante los primeros segundos de esta respuesta realiza la conducta de escape, probablemente desarrolle un problema de pánico y agorafobia. La persona que desarrolla, que experimenta, y esto sí creo que es un componente biológico, ¿no? La forma en la que la persona experimenta o tacta la intensidad de la respuesta. ¿Qué tan intenso se responde ante determinado tipo de eventos, incluso ante eventos que no están sucediendo? Entonces, fijémonos la importancia de tener en cuenta estos elementos que no son más que dimensiones de una respuesta, ¿no? Genial. Muy bien. También si nos pueden hablar un poco sobre los principales procesos terapéuticos de intervención conductual en estos problemas de ansiedad, como discriminación, exposición, un poco, yo sé que esto también es muy amplio, ¿verdad? Y que pues también es por ahí, por eso vamos a hablar del diplomado, que para darle promoción también,
¿Cómo podemos aplicar una buena exposición sin que, en este caso, la persona, bueno, que se dé de una forma gradual? No sé, bueno, ustedes tienen mayor experiencia en este marco, ¿no? Bueno, Hugo, en primer lugar, evaluación y psicoeducación. Sin una adecuada evaluación y psicoeducación no vamos a poder hacer absolutamente nada porque la persona no va a entender el propósito de lo que estamos haciendo. Ni nosotros. Ni Porque nosotros, si no evaluamos, porque si no evaluamos tampoco vamos a entender el propósito de lo que estamos haciendo. Es como, hacer esto es como ir por un monte de noche o por una selva tirando tiros al aire, ¿no? Esperando cazar algo, ¿no? No hay chance de que le demos a la diana, a nada. Entonces, primero, una evaluación profunda y tengamos en cuenta que la evaluación es constante, ¿no? Las primeras etapas son las que más nos orientan, pero después vamos a seguir evaluando a lo largo del tratamiento. La evaluación es constante. Nunca dejamos de realizar la evaluación conductual y el análisis funcional, que es parte de la evaluación conductual. Entonces, por un lado esto. Por otro lado, psicoeducar de la forma más clara y específica posible, no psicoeducar en términos generales, sino psicoeducar en función de la problemática del paciente. Explicarle detalladamente al paciente qué le pasa, por qué le pasa, cómo funciona esto y qué tenemos que hacer, le da sentido a todo lo que vamos a hacer después y genera mucho compromiso, porque las personas que dicen, nunca nadie me había explicado tan bien por qué me pasa esto. Eso genera muchísima confianza en nosotros. ¿Por qué? Porque la persona sabe que nosotros sabemos de qué estamos hablando y sabemos cómo se soluciona esto. Entonces, esto genera confianza, establecer digamos, un vínculo terapéutico óptimo como para que la persona entienda que esto es un trabajo entre los dos, no es un rol pasivo de la persona, que es muy común que los pacientes lleguen con la idea de que, digamos, acá hay un rol pasivo en donde el paciente no hace nada. Entender que las terapias basadas en evidencia son terapias en donde el paciente tiene que actuar, tiene que hacer una gran cantidad de cosas que implican empezar a poner en juego un montón de procesos de aprendizaje a partir de los cuales lo vamos a guiar nosotros. Pero que son terapias de acción. Son terapias en donde la persona le explicamos. Por ejemplo, yo una de las cosas que utilizo para explicarle la importancia de que la persona haga cosas le explico una de las partes más elementales de activación conductual. Digo, nosotros seres humanos no nos sentimos bien en el vacío de interacción. Si yo espero sentirme bien para hacer algo, voy frito. ¿Por qué? Porque no va a aparecer esa mágica motivación. Las personas nos sentimos bien cuando hacemos ciertas cosas o incluso después, pero no antes. Lo que va a generar la motivación va a ser la consecuencia de lo que yo estoy haciendo. Lo que va a generar que mi estado de ánimo cambie va a ser hacer esto e incluso hacerlo de otra forma, porque muchas veces las personas dicen, no, pero yo lo hago y me siento mal. Bueno, vamos a modificar la forma en la que usted interactúa con el ambiente. No solo vamos a empezar a hacer esto, sino que vamos a detectar cuáles son los elementos que están controlando esta experiencia aversiva. Las vamos a empezar a modificar o vamos a modificar cómo usted interactúa con ellos, incluido lo que usted piensa, para que esto que usted antes hacía y le generaba malestar, lo empiece a hacer y empiece a tener una experiencia distinta con el mundo y con sus propias verbalizaciones. Entonces, esto a la gente le llama un poco la atención y dice, qué terapias raras, ¿no? Que esto que lo otro. Son terapias, muchos de mis pacientes dicen que yo hago terapias muy raras porque las actividades que les dejo son actividades raras. Pero es fundamental que se entienda esto. Las terapias basadas en evidencia son terapias orientadas a la acción. Un terapeuta que no orienta a la acción, pero a la acción movilizándola facilitando correr algunos elementos que están obstaculizando estos comportamientos, como por ejemplo una respuesta constante de ansiedad que genera que, por ejemplo, una persona se despersonalice y realmente tenga una experiencia horrorosa con el mundo y consigo mismo. Bueno, tenemos un montón de procedimientos para que esto disminuya. Sí, básicamente, ¿cuáles son? Los procedimientos clásicos de exposición, que se pueden realizar de 1,5 millones de formas distintas, y desmantelamiento de rumia. Cuando tenemos en claro qué tenemos que hacer y cuál es la mejor forma de exponer a un paciente, que además tengamos en cuenta esto, entre la exposición a un estímulo simple, descompuesto y sencillo, al flooding, tenemos un espectro muy amplio y una gran cantidad de formas de hacer todo esto, ¿no?
Entonces, la intensidad de la respuesta va a variar muchísimo y la cantidad de formas en la que podemos exponer a la persona también va a variar muchísimo. Entonces, todo esto lo podemos combinar. Yo puedo exponer a una persona solamente a que escuche el maullido de un gato, una persona con fobia a los gatos, solamente a que escuche el maullido de un gato a un nivel muy bajo. Eso sería una forma de exposición muy leve, en donde la persona experimenta ansiedad durante 1 minuto, 1 minuto y medio, y después la respuesta se muere. O puedo meter a la persona en una habitación con 28 gatos, que eso sería el máximo de intensidad, que sería inundación, ¿no? Entre estas dos opciones, meter a la persona en una habitación con 25 o 30 gatos y encerrarlo ahí, a hacerlo escuchar el maullido de un gato a volumen bajo, tengo un espectro muy amplio. ¿Esto qué se hace? Se negocia con la persona. Yo he tenido pacientes que tenían fobia a estos animales muy comunes, que además, este es el problema. Cuanto más frecuente es el animal, cuanto más común es el animal, lo que implica las mascotas, más se deteriora la vida de la persona. ¿Por qué? Porque estos animales están en todos lados. Entonces, no hay peor fobia que una fobia a un perro o un gato. ¿Por qué? Porque tenés perros y gatos por todos lados. O a los pájaros, no se puede salir a la calle. Entonces, son fobias que uno diría, no tiene sentido. Bueno, pero son las más deteriorantes porque hay animales de estos en todos lados. Entonces, ahí es donde la persona empieza a ver que su vida se deteriora cada vez más. Yo a una persona que llega con fobia a los gatos le pregunto, ¿usted quiere hacer una terapia larga o corta? ¿Cuánto dura la terapia larga? 6, 7 sesiones, 8 como mucho. Y la corta, una sesión. Y después le explico cómo es la sesión, cómo es la terapia corta y cómo es la terapia larga. Ah, no, la terapia larga prefiero yo. Bárbaro, entonces vamos a ir de a poquito. No vamos a hacer un procedimiento de flooding, de inundación, donde la persona puede llegar a estar 3 horas en una sola sesión hasta que el miedo desaparece. Pero a esto voy. Tenemos una variedad tan amplia de hacer esto, que yo diría que es infinita. Y esto se negocia con el paciente. Obviamente que si hay un componente rumiativo muy fuerte, vamos a tener que primero descomponer el componente rumiativo. ¿Por qué? Porque si hay en un procedimiento de exposición, si hay contaminación del proceso rumiativo, las respuestas, la respuesta de la persona va a ser picos, 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 y no decrece nunca. Entonces, básicamente funciona así. Tenemos que hacer una buena evaluación, psicoeducar en función de la información que tenemos a partir de la evaluación, una psicoeducación muy específica, generar confianza en el paciente, explicarle la importancia de la terapia y la importancia de la acción, de hacer lo que se planificó, cómo se planificó, no cómo se le ocurre a él, porque hay pacientes que se ponen artistas y empiezan a inventar cosas raras y ahí sale todo muy mal. Bueno, acá el que se pone creativo soy yo. Usted no va a ponerse creativo. Acá hay que hacer exactamente las cosas de una forma quirúrgica, muy específica. Si vamos a exponernos a determinado tipo de ambiente, nos vamos a exponer a ese ambiente con las variables que detectamos, no a otro. No vamos a empezar a incluir otras variables. Si hacemos eso y acordamos que vamos a utilizar relajación profunda para ese tipo de actividad, utilizamos la relajación para esa actividad, no para las otras. No estar todo el día respirando profundo. Esa muleta la vamos a utilizar para que la persona se pueda exponer a ese ambiente. Si vamos a hacer exposición interoceptiva, vamos a hacer exposición interoceptiva bajo determinadas condiciones que se han pactado, la cantidad de tiempo que se ha pactado, para que esto sea progresivo. Y se van a tener que hacer cierta cantidad de veces al día, no cuando a mí se me ocurra. Bueno, esto es fundamental, ¿no? Una vez que entendemos cuáles son las variables que están controlando el comportamiento, tenemos que hacer las cosas bien y tenemos que explicarle a la persona que acá la creatividad la ponemos nosotros, que la persona, y acordamos con la persona, ¿eh? Yo diseño un procedimiento, lo acuerdo con el paciente y se respeta el acuerdo, pero el paciente no tiene que andar inventando cosas raras porque la consecuencia es que las cosas salgan muy mal siempre. Esto es lo que pasa. Pacientes que inventan y las cosas empiezan a salir mal. Esta pregunta que hiciste tiene mucha relación con lo que veníamos hablando anteriormente. ¿Cuáles son las técnicas que utilizamos? Y si tenemos en cuenta que los problemas psicológicos son el resultado
de procesos respondientes y operantes, es decir, son el resultado del aprendizaje en el que ha estado este individuo a lo largo de su vida, lo que tenemos que hacer ahora es lo mismo, es generar nuevos aprendizajes que permitan desconfirmar ciertos miedos o que permitan aceptar ciertas situaciones que generan malestar pero que no son peligrosas, como los pensamientos, las emociones, las sensaciones físicas, y que la persona pueda perderles el miedo, ¿no? Sabemos que para perderle el miedo a algo, primero hay que confrontarlo. El miedo no se va sin exponerse, el miedo no se va sin confrontación. Yo a muchos pacientes les explico algo que he hecho con mi hijo en un parque aéreo que hay acá, donde hay un montón de tirolesas, y hay una tirolesa bastante larga, y mi hijo no se quería subir porque decía, no, espera que se me vaya el miedo, ¿no? Y yo digo, hijo, ¿te acordás que estuvimos hablando del miedo? ¿Qué pasa cuando esperás que se vaya el miedo, esa emoción desagradable que implica todas estas sensaciones para hacer algo? No se va. ¿Y cuándo se va el miedo? Después de que lo hacemos. Bárbaro. ¿Te acordás que el miedo se va después? No antes, que hay que hacer las cosas con miedo. Sí, entonces se subió y se tiró. Y después dijo, sí, es verdad, el miedo siempre se va después, no antes. Por eso es que hay que hacer estas cosas con miedo. Podemos regularlo para que no sea con tanto miedo en algunos casos, ¿sí? Entonces, los procedimientos de exposición son procedimientos de condicionamiento clásico, pero variables del condicionamiento clásico y el operante van interactuando todo el tiempo, ¿sí? Necesitamos trabajar con aquellas conductas que impiden nuevos aprendizajes y que se están manteniendo por condicionamiento operante, por reforzamiento negativo, ¿sí? Necesitamos trabajar también con la motivación, no solo a través de la psicoeducación, sino a través de especificar cuáles van a ser las consecuencias de unas u otras conductas. Entonces, todo eso se va realizando en el tratamiento. Muy bien. Pues es un deleite poderles escuchar, de verdad, porque nos dan pues unas pautas fundamentales y ustedes han sido docentes de muchos de nosotros en diferentes partes de Latinoamérica, Estados Unidos, Europa. Ahora sí que, la verdad, estamos muy agradecidos aquí en México por todo lo que nos han enseñado y lo que nos siguen enseñando a través de las redes sociales, a través de los cursos, a través de diferentes también entrevistas que les han hecho. La verdad, pues siempre un honor. Y también, pues, para ir avanzando, la cuarta pregunta es sobre el abordaje en Rumia. Sabemos que también es un tema muy amplio, pero igual de una forma que pues las personas que están acercándose a esto, estudiantes, pues puedan más o menos tener ciertas pautas para poder realizar su abordaje en cuanto a Rumia, ¿no? Bueno, la Rumia se puede trabajar de diversas formas. La intervención con la que trabajamos nosotros, que es una intervención, digamos, puramente conductual, tenemos en cuenta esto, ¿no? Hay ciertos componentes de todo este proceso que son involuntarios, que podríamos decir que responden a principios respondientes, y otros que son operantes. La parte involuntaria serían las imágenes o los pensamientos intrusivos que no hay forma de intentar eliminarlos, van a seguir estando ahí. O sea que luchar contra esto no tiene ningún tipo de sentido, o intentar modificarlo tampoco tiene sentido. Lo logramos modificar de forma indirecta, no de forma directa. La parte que sí es voluntaria es la parte en donde, una vez que sucedió esto, la persona empieza a pensar para tratar de dar una explicación
a estas imágenes o estas preguntas o estas afirmaciones con las que típicamente comienza el proceso rumiativo, ¿no? No sé, seguramente va a pasar algo malo, y si pasa esto, y qué tal que pase aquello. Bueno, todos estos componentes que tienen características de presentarse verbalmente con forma de pregunta o afirmación, en el caso de ser verbal, o con cierto tipo de imágenes desagradables, en el caso de presentarse en Full HD, ¿no? Sería imágenes de Full HD, porque esto es muy, muy realista además. Esto es también por eso espanta a las personas. Y en ocasiones, una combinación de componente verbal con componente imaginal. Estos son lo que podríamos llamar los gatillos del proceso rumiativo, ¿no? Puede ser un gatillo verbal, una pregunta, una afirmación o una onomatopeya, ¿no? ¡Uy! ¡Ah! Y a partir de ahí el paciente empezará a hacer toda la elaboración rumiativa o algún contenido de imágenes o la combinación de los mismos. La parte en donde sí podemos intervenir es la parte posterior, ¿no? Cuando el paciente comienza a intentar anticipar lo que puede llegar a pasar, qué puede llegar a suceder, ¿no? Empezar a construir estos escenarios y tratar de prepararse, ¿no? Teniendo, digamos, soluciones, varias soluciones a cada uno de estos escenarios hipotéticos que comienza a construir a futuro, ¿no? Bueno, si pasa esto, ¿qué hago? Si pasa esto, podría ser esto, y si pasa esto, podría ser esto, y esto, y si esto no funciona, no sé qué, y si pasa esto, no, esto ya no podría pasar. Entonces, podría pasar esto, podría pasar esto. Y si pasa esto, podría llegar a ser esto. Y si pasa esto, podría ser esto, pero que esto capaz que no funciona. Entonces, ¿qué pasa? Cuando el paciente empieza a construir estos escenarios y a quedarse sin opciones de resolución para ese escenario, ahí es donde empiezan a licitarse todas las respuestas. ¿Por qué? Porque el paciente es como si se expusiera a una situación que no está viviendo, pero que es inminente, ¿no? La catástrofe va a suceder. Y respondemos justamente a esto, respondemos a estas ficciones, porque básicamente en la rumia, el paciente ansioso que responde, eso es otra de las cuestiones. Hay un pequeño grupo de pacientes ansiosos que no presentan respuestas emocionales. Entonces, la gran mayoría de los pacientes ansiosos que responde a estos escenarios como si estuviera el león ahí, ¿no? Imagínate que yo pienso que afuera de mi casa hay un león y me imagino que afuera de mi casa hay un león. Y mi organismo se prepara y responde como si el león estuviera ahí. Yo estoy pensando que podría llegar a suceder esto. Bueno, la respuesta del organismo es la misma. Y otro punto interesante es que algunos pacientes con estas características, que digamos que tipifican para un problema de ansiedad, no responden, no presentan respuestas preparatorias para el escape o para la huida. Todas estas sensaciones desagradables del entumecimiento, el sudor, la taquicardia, la sensación de que las piernas se ablandan, ¿no? De que se desmayan, de que se desvanecen, de que tienen la visión borrosa, de que hay ruido en los oídos, bueno, todas, la cuestión de la hipersensibilidad de la piel, todas estas respuestas no se presentan. Es un grupo muy reducido. Entonces notemos esto, como yo hablaba de espectro de respuesta, tenemos un espectro que va desde personas que no responden, no hay respuesta de miedo, pero sí hay muchísima preocupación y una gran cantidad de comportamientos de chequeo, de reseguro, de duda, ¿no? Todas estas cosas que realmente complican mucho la vida e incluso a veces impiden que la persona avance en su vida y que probablemente generen depresión. Pero tenemos un espectro desde la ausencia de respuesta o respuestas muy, 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 muy leves, una leve sensación de cosquilleo que dura un par de segundos, que sería lo mismo que casi nada, hasta el pánico. Notemos el espectro tan amplio de una persona que se preocupa y no responde, hasta pánico, despersonalización, desrealización, distorsiones perceptivas realmente que aterrorizan a las personas. Cuando el paciente dice, siento que me vuelvo loco, está describiendo que es despersonalización, ¿no? No sé si mi cuerpo es mi cuerpo, siento que me salgo de mi cuerpo, que el ambiente está distorsionado. Son experiencias del tipo alucinatorias que generan muchísimo miedo. Notemos, y esto es una respuesta de miedo. La despersonalización y la desrealización son la manifestación más intensa de una respuesta de miedo. Entonces tenemos un gradiente tan amplio, y no solo de la intensidad de la respuesta,
sino que también tenemos un gradiente muy amplio en relación a las formas de evitación. Todas estas clases de respuesta, que funcionalmente son idénticas, son increíblemente variadas. Tenemos una variedad, los seres humanos tenemos una capacidad de una creatividad para realizar conductas de escape y evitación, parciales o totales, que a veces es increíble. En pacientes con ansiedad social, por ejemplo, uno pensaría, a ver, una persona con ansiedad social nunca va a estar riéndose y haciendo todas estas cosas. Hay pacientes con ansiedad social que están en una reunión, están con una sonrisa de oreja a oreja toda la reunión. Y cuando vuelven a su casa les duele la cara de estar haciendo así, tratando de... La pregunta era sobre bueno, rumia. me fui de la rumia. Básicamente, bueno, cuando... esto que decía Juan de las diversas formas, de evitar, de escapar, de controlar, de sobrecompensar. La rumia es un proceso más. También las tenemos en procesos encubiertos, ¿no? Entonces, tenemos estas dos partes. Tenemos por un lado pensamientos que son automáticos o imágenes, ¿sí? Y que la persona, en vez de dejarlos pasar y decir, voy a seguir con mi vida, no los deja pasar. ¿Por qué? Porque también son parte de estímulos que elicitan respuestas de malestar automáticamente. Son estímulos condicionados, ¿no? Entonces la persona quiere sacarse esa sensación de encima, quiere resolver el problema y empieza a realizar conductas encubiertas para ello, ya sea... Ahora, quiere resolver esto que la persona conceptualiza como un problema, que en realidad no es un problema. Pero cuando se conceptualiza como un problema, ¿qué hago? Lo tengo que resolver. Entonces, ¿qué? Empiezo a pensar. Empieza a pensar y tenemos, o sea, el pensamiento no es una conducta. El pensamiento son múltiples conductas, ¿sí? Entonces, la persona puede empezar a anticiparse a qué es lo que puede pasar y tratar de hacer un proyecto de preparación. El pensamiento también tiene sus topografías, digamos. Y sus funciones. Y sus funciones. Le decimos pensamiento. Por eso es importante entender esto. Cuando trasladamos el conocimiento que tenemos de ciencia del comportamiento a todos los procesos del pensamiento, procesos encubiertos, vamos a entender un montón de cosas que de otra forma no hay chance de que entendamos. Entonces la persona puede estar anticipándose, preparándose, intentando solucionar un problema que no es tal, por lo cual va a ser un loop eterno, porque no se puede resolver algo que no está pasando, intentar recordar, intentar realizar un montón de acciones mentales para disminuir la incertidumbre. Y a medida que va en ese proceso, se va topando con estímulos condicionados en el medio, ¿sí? Entonces, el pensamiento lo va llevando a búsquedas de soluciones y a nuevas imágenes y pensamientos mentales que quizás pueden ser peor que el original, ¿sí? Cuando entendemos que este es el proceso al que llamamos rumia y evaluamos funcionalmente todos estos elementos, podemos intervenir en ellos de una manera muy amplia. Podemos, por ejemplo, ayudar al paciente a que discrimine cuando empieza a rumiar, o muchas veces la rumia también se va sola con la exposición, cuando la persona empieza a poder tolerar sus propios pensamientos, sus propias emociones, no necesita realizar un montón de conductas para tratar de salir de ello. Podemos hacer resolución de problemas. Todas estas intervenciones que estamos comentando se van relacionando, ¿no? Y van generando un efecto terapéutico y van afectando unas a otras. La exposición con determinado fin, tengamos en cuenta esto, la exposición puede tener una gran cantidad de objetivos muy variados. Podemos pensar la exposición en función de una amplia gama de objetivos. Entonces, en función de lo que estemos queriendo obtener con este procedimiento de exposición, sumado a lo que estemos queriendo obtener con este proceso de desmantelamiento de rumia, todas estas intervenciones se afectan mutuamente y mejoran drásticamente y muy rápido la calidad de vida de la persona. ¿Por qué? Porque la persona empieza a tener este comportamiento valiente, ¿no? que estimulamos, ¿no? De quedarse ahí,
de saber de qué manera se va a exponer, ¿no? De decir, bárbaro, si voy a exponerme acá y después voy avanzando de a poquito a medida que la respuesta va bajando, sigo avanzando y sigo avanzando y sigo el comportamiento valiente, ¿no? El de exponerse a lo que teme. Detectar, ¿no? Cuáles son las situaciones ambientales que generan el proceso de rumia, detectar qué pensamientos aparecen, qué imágenes aparecen, ¿no? Salirse del proceso rumiativo, poder observar estas cosas como si fueran objetos, ¿no? A ver, estoy pensando que me voy a morir, bárbaro. Y dejar la idea, me voy a morir ahí, porque muchos pacientes dicen, no sé, muerte, cáncer, ACV, y hacen todo lo posible para que cuando aparece esta idea, esta palabra, palabra o pensamiento, estamos hablando de lenguaje, tratar de correrla, ¿no? Tengo un paciente que cuando empezaban estas ideas se ponía a pensar en el gatito, decía, ¡ay, el gatito! ¿Qué estará haciendo el gatito? No sé qué, por ejemplo, miraba el celular y veía fulanito, no sé qué, bla, 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 cáncer. Y empezaba, ay, y no será que yo también tengo cáncer. Y inmediatamente, ¿qué hacía? Pensaba en el gatito. ¿Qué está haciendo el gatito? ¿Estará jugando? ¿Estará durmiendo? Y se podía imaginarse el gatito. Una conducta encubierta de escape, esto. Muy tierna, por cierto. Muy tierna, pero sigue siendo una conducta de escape. ¿Por qué? Porque no toleraba la palabra cáncer. Porque la palabra cáncer elicitaba las respuestas. Cáncer se había condicionado por una respuesta de miedo. Entonces, notemos cómo todos estos fenómenos encubiertos responden a lo mismo. Responden a lo mismo. Si no entendemos eso, nos va a costar mucho entender qué está controlando el comportamiento de la persona. Porque no voy a entender que la palabra cáncer controló el comportamiento de preocuparse y que la conducta de escape fue pensar en el gatito. Entonces es fundamental. Yo por eso hay que repetir hay protocolos muy interesantes que sin entender las bases del comportamiento, si es posible, sería lo ideal también el aprendizaje complejo, no nos van a servir, no vamos a entender qué estamos haciendo, vamos a ir hacia el tuntún. Hay mucha gente, sobre todo psicólogos jóvenes, bastante, digamos, por decirlo de una manera, poco formados, que hacen esta cosa de reírse de los que estimulamos y decimos, muchachos, aprendan esto porque realmente esto mejora muchísimo los tratamientos, esto cambia radicalmente la vida de las personas. No es lo mismo aplicar un buen tratamiento, como por ejemplo el de Dweck y Robichaud para ansiedad generalizada, aplicarlo sin entender esto que entendiendo esto. Hay un abismo de diferencia, ¿no? Entonces, bueno, hay algunos muchachillos, digamos, medio brutos que no entienden esto y se ríen y hacen todas estas cosas. Bueno, yo diría que la mediocridad vamos a dejarla de lado, porque esta gente realmente, el grado de mediocridad de esta gente a mí me espanta. Sobre todo cuando se niegan a entender esto, ¿no? A mí me da miedo por sus pacientes, sobre todo. Pero bueno, allá ellos. Sí. Bueno, ya de las últimas, bueno, es la última pregunta ya después para hablar del diplomado que ustedes tienen. En esta última pregunta me gustaría que nos comentaran un poco acerca de este fenómeno que está sucediendo. Bueno, yo lo he observado en adolescentes que me refieren, bueno, que después de experimentar ansiedad con este deseo de querer escapar de la ansiedad, muchas veces se empiezan a mutilar, se empiezan a lastimar, se empiezan a cortar. Y es muy recurrente, no sé si es por el asunto también de las variables ambientales en cuanto a pues todo este asunto también de la pandemia que pudiera estar influyendo en todo en ese tema. Y bueno, ¿ustedes cómo ven este asunto? Porque, por ejemplo, se atiende muchas veces desde DBT, ¿no? Pero a veces también hay algunos asuntos que tienen relación directa con problemas del espectro de ansiedad. DBT Entonces, está muy relacionado con los problemas del espectro de la ansiedad, de hecho. Sí, esto de autolesionarse no suele ser tan propio de los problemas de ansiedad, ¿no? Pero sí sucede
en especial en la adolescencia, que muchas veces se van tomando ideas de lo que hace otro, ¿no? Alguien que le cuenta, bueno, mira, cómo me lastimé, ¿no? Y bueno, ya va quedando esa idea y intentan probar porque, bueno, están en una edad en donde se van a probar muchas cosas. Si a alguien le funcionó el lastimarse para, digamos, para disminuir el malestar emocional, puedo probar. Pero es algo que no se mantiene a lo largo de la vida y los problemas de ansiedad sí se mantienen a lo largo de la vida. Entonces no es algo tan común que vamos a ver, pero puede aparecer y amerita su análisis funcional, ¿sí? El lastimarse muchísimas veces lo que hace es cambiar el foco de la atención, entonces da un efecto de alivio, ¿sí? Entonces va a ser una conducta que muy probablemente se mantenga por reforzamiento negativo. Pero en los problemas de ansiedad, por lo general, se recurre mucho más a la conducta de evitación, ¿sí? O sea, no es, por ejemplo, una niña, una adolescente que empieza a sentir sensación de vacío, que empieza a sentir que su vida no vale nada, o que siente tristeza y que está en una situación así y que ya esto empieza a tener una intensidad enorme, ¿no? Es más probable que esta chica diga, bueno, a ver, me lastimo, a ver si con esto me calmo un poco. Pero imaginemos una persona con ansiedad social, ¿no? Que la invitan a una fiesta. No va y no termina escalando. En donde por ahí más escala en intensidad del miedo es en los ataques de pánico y no duran más de 15 minutos, ¿sí? Por lo general no es una muy buena estrategia en cuanto a efectividad a corto plazo para las situaciones de ansiedad. Sí puede ocurrir en situaciones de por ahí angustia, en ese tipo de emociones, de tristeza, es más frecuente. O mucha ira. O mucha ira, sí. No es una estrategia muy preferida para regular la ansiedad. Puede ser que algunos la prueben, pero evidentemente no se sostiene porque no... Sí, hay otros métodos igual de disfuncionales o menos o más que pueden hacer que la persona no esté en contacto con aquel estímulo que lo está amenazando. Sigue siendo una forma más de escape, ¿no? Pero no tan común en ansiedad. No, Puede no ser que sí aparezca cuando vienen emociones que son secundarias a los problemas de ansiedad, ¿no? Una persona que tiene ansiedad social no interactúa con nadie y luego se siente mal porque está solo, ¿sí? Pero no de la emoción ansiedad, sino más bien ahí iría luego de la tristeza. Es muy común que los problemas de ansiedad social generen problemas de desregulación emocional. Cuando la persona no sabe interactuar con el ambiente, por ejemplo, y le cuesta mucho decir que no, decir eso no me gusta, mira, no hagas esto, o alejarse de las personas, justamente por tener un repertorio social restringido, frecuentemente suelen tolerar relaciones abusivas ante las cuales en algún momento explotan, ¿no? Y ahí se desreguló. Bueno, hay que ver, digamos, cuál es el origen de esta desregulación. ¿Por qué? Porque muy, muy frecuentemente la desregulación emocional y estos episodios se generan a partir de un problema de ansiedad social no detectado y no tratado. A mí me ha llegado muchísimas personas con diagnóstico de TLP y tratamiento de BT que no han mejorado, y el problema estaba, la base del problema era la ansiedad social. Entonces estas cosas frecuentemente no se ven. Yo diría que la ansiedad social es uno de los problemas psicológicos menos diagnosticados, menos evaluados. Básicamente tienen topografías tan variadas, la ansiedad social tiene una cantidad de topografías tan variadas, incluida la desregulación emocional, ¿no? Como consecuencia del otro, que frecuentemente no se evalúa. Y además es tan común en la población que tiende a normalizarse, ¿sí? Yo he hecho, por ejemplo,
cursos de posgrado sobre ansiedad social y dicen, bueno, pero es normal, o sea, una cuota de temor a la evaluación negativa por parte de los demás es normal, ¿sí? Como si fuera, no, bueno, depende del contexto, ¿no? Depende qué se esté amenazando, ¿sí? Y además que sea normal o no sea normal, no tiene mucho sentido plantearlo así. ¿Cuán funcional es y cuán disfuncional es? Cuando en un curso nos dicen que esto o aquello es normal, tenemos que salir corriendo de ahí porque lo que eso no es normal, yo diría que cualquier curso que hagan en donde le digan que esto o aquello es normal, váyanse de ahí corriendo. Esto es normal y esto es patológico. Claro, entonces tenemos dos polos, normal, patológico, bueno, malo. Bueno, salgan corriendo de ahí porque no estamos teniendo en cuenta el contexto, ningún tipo de contexto, ni el cultural, ni si la persona está en el campo o está en un pueblo chico. Bueno, acá es normal esto. Bárbaro, fantástico. Volvemos a la lógica del DSM. Normal, patológico. Etiqueta, gente sana. Si es que queda gente sana, porque creo que el DSM en cualquier momento va a inventar una etiqueta hasta para el, no sé, el trastorno por de déficit de trastorno le falta. Y ahí entramos todos en el DSM. De verdad, sí, hay muchos casos de consultantes que en su momento, pues es lo que refieren, sienten una discriminación muchas veces por los profesionales y una sobre hospitalización también, porque, pues bueno, hace falta mucho el tener el conocimiento de los principios de aprendizaje conductual y a veces pues no se da, ¿no? Y esa es una dificultad muy, muy grande. Humberto, no, Hugo, no se da ni casi ninguna formación. Lo que estamos haciendo nosotros con el curso nuestro, de dar un curso de 3 meses bastante extenso, a ver, son 3 meses, pero es un curso sin el cual no se puede ingresar al diplomado. Yo creo que no lo vi en ninguna formación, que te digan, mira, si no tenés estos conocimientos no vas a poder hacer el diplomado. Y tiene sentido, ¿por qué? Porque sin esos conocimientos que imparte el curso de Nicolás Ariza, no se va a entender por qué hacemos lo que hacemos en el diplomado. ¿Y por qué hay 1.000.000 de formas de hacer lo mismo? Porque no vamos a entender la cuestión funcional, no vamos a entender cómo se van relacionando todo esto, cómo funcionan estos aprendizajes, cómo se van combinando estos aprendizajes. Entonces, por eso nosotros ponemos el curso este. No es que yo diga, bárbaro, voy a poner un curso para ganar más plata porque el dinero que entra es para Ariza, para Nicolás. A mí lo que me interesa es que se dé un buen curso, que Nicolás da un curso realmente maravilloso, es muy bueno el curso que está dando Nicolás, para que se entienda después del diplomado, porque si no, vamos a ser aplicadores de tecnologías. No vamos a entender qué estamos haciendo. Vamos a ir a ciegas aplicando cosas y no vamos a detectar una gran cantidad de información que es relevante para entender cuál es el problema. Cómo se van a ver, las evaluaciones molares, en donde uno entiende cómo a partir de un fondo de ansiedad social, en donde la historia de la persona ha sufrido bullying, ha sufrido discriminación, ha sufrido maltratos familiares, ¿no? O alguno de estos componentes, capaz que sobreprotección, y a partir de la sobreprotección, falta de habilidades sociales y después bullying, ¿no? Entonces, acá no tendríamos una situación en donde la ansiedad social se genera a partir de la violencia familiar, sino de la sobreprotección y de la falta de habilidades para interactuar con niños que después lo tomaron de punto y lo volvieron loco, ¿no? Entonces, a partir de ahí, la conducta de evitación social, cómo esto se va desarrollando, cómo la niña empieza a ver determinado tipo de chicas que son muy populares, ¿no? Y que son flacas, entonces empieza con el trastorno alimentario y empieza con el problema de dimorfismo corporal, y cómo esto se va relacionando en forma molar, a ver, evaluaciones molares más extensas. ¿Cómo llegamos desde la nena que sufría bullying hasta el adulto de 30 años con depresión? Entonces, del desarrollo de la habilidad social, ¿no? El maltrato, el aislamiento, todos los comportamientos de evitación, la comparación, las personas con ansiedad social se viven comparando con los demás, ¿no? En lo que ellos consideran que están en desventaja. Y a partir de ahí, las conductas de evitación, la bulimia, la anorexia, el trastorno dismórfico, el encierro, la depresión. ¿Cómo se va constituyendo todo esto a partir del aprendizaje? Porque si no, ¿qué hacemos? No, la persona tiene pensamientos irracionales y esquemas mentales patológicos y nos olvidamos de todo esto. Y nos olvidamos y no vemos
el fondo del problema. Entonces, ¿qué vamos a ver? Vamos a ver una persona deprimida con bulimia o con anorexia. Nada más. ¿Esto cuándo comenzó? El problema empezó a los 24 años. ¿Realmente crees que un problema de ansiedad puede comenzar a los 24 años? ¿O a los 20 años? No. Esto comienza mucho antes. Los problemas de ansiedad se desarrollan desde la infancia. Y a medida que el comportamiento va deteriorando la vida de la persona, empiezan a decir que tiene un trastorno mental. Pero esto es una cuestión de grado, va empeorando. La persona intenta hacer cosas para dejar de sufrir y esto va empeorando y empeorando y empeorando porque en general son intentos de evitación. ¿Qué tanto se va a deteriorar la vida? Cuando la conducta de evitación o escape está más cerca de una evitación total o de una evitación parcial. Las personas que desarrollan estrategias de evitación y escape parciales van a sobrellevar su vida de una forma, probablemente no entren en depresión. Las personas que desarrollan estrategias de evitación total van a entrar muy probablemente en depresión. ¿No es más parsimonioso explicarlo así que hablar de pensamiento irracional y trastornos mentales? Yo creo que sí. ¿Por qué? Porque de esta forma realmente entendemos cuál es el problema y sabemos qué tuercas hay que ajustar para modificar esto. Muy bien, pues pasamos a hablar del diplomado. ¿Qué es lo que podemos hacer para poder pertenecer al diplomado? Ya nos comentan acerca del curso, la fecha de ingreso y bueno, también parte de los cursos, tienen un curso también en terapias contextuales y bueno, hablar también de lo que respecta al el curso que van a llevar con el Instituto Jalisciense también. Ahí vamos a dar unas... No, ese lo voy a dar yo solito. Ya no voy a estar con Caro. Vamos a dar una breve formación, ¿no? Relativamente básica sobre problemas de ansiedad y rumia. Obviamente, en todas las formaciones que tengamos que hablar de ansiedad, tenemos que hablar de explicar cómo funciona todo esto y todas las relaciones que se dan. Así que estaremos en junio, creo, en el Instituto Jalisciense. Que bueno, ya estuvimos acordando con nuestros amigos. Creo que van a salir unos cursos, unas formaciones muy lindas. Y bueno, el curso que estamos dando, el diplomado que estamos dando anual, comienza el año que viene en enero, pero en esta segunda versión vamos a tener un curso de ingreso un poco más extenso, porque en vez de ser 3 meses van a ser 5, y lo vamos a tener al doctor García, ¿no? Que es realmente una persona, una eminencia en que admiramos muchísimo, que va a dar la parte de aprendizaje complejo. Entonces vamos a tener el curso que va a consistir desde aprendizaje uniestimular, que es básicamente el aprendizaje que compartimos con los caracoles, la forma más básica y elemental de aprendizaje, desde uniestimular hasta aprendizaje complejo. Vamos a ver todas las formas de aprendizaje y después vamos a ver cómo esto se funciona y se utiliza en la intervención para la ansiedad. Básicamente en lo que es el condicionamiento del miedo, que ya tenemos unas 160 investigaciones sobre esto. Estamos haciendo todo el trabajo de traducirlas. Es muchísimo trabajo, así que vamos de a poco. Bueno, entre los protocolos y los manuales y las investigaciones tenemos una bibliografía exquisita, así que los que estén interesados se van a poder anotar a partir de junio, julio en el curso, que va a durar 5 meses y después comienza el diplomado. Realmente van a tener todo. ¿Por qué? Porque van a tener lo que frecuentemente no nos enseñan, que es de qué manera aprenden las personas, cuáles son todas la gran cantidad y variedad de formas en las que aprendemos los seres humanos, desde las formas más básicas de aprendizaje hasta las formas más complejas, y luego la parte del diplomado donde se va a aplicar todo esto. Yo creo que estamos haciendo la formación que a mí me hubiera gustado que me den hace 15 años. Y estamos condensando todo en un curso de 5 meses para poder comprender las bases y en el diplomado que son 10 meses. ¿Sí? Va a estar muy apretadito e incluso le vamos a dejar bibliografía a los alumnos como para que lean 1 año y medio, 2 más, porque tenemos una cantidad de bibliografía muy jugosa, muy rica, con mucha investigación actualizada que van a tener para leer. Así que van a poder estudiar por el diplomado y cuando termine el diplomado también van a tener que seguir leyendo para poder aprovechar todo lo que vieron en el diplomado.
Así que les vamos a dejar unas toneladas de papers sobre adquisición, mantenimiento y extinción del miedo. Muy interesante y muy completo, ¿no? Además, en cuanto a, entonces, para poder inscribirse, por ahí tienen un correo, ¿no? Igual si nos lo pueden, bueno, ahí nos lo pasas, para que al momento que hagamos público el video, ahorita pues estamos haciendo la grabación, pues también lo tengan en la caja de comentarios, las personas que quieran, puedan escribir al correo y puedan también, pues ahora sí, preguntar sobre los aranceles, ¿no? Las fechas y todo esto, y creo pues que está muy, muy completo, además, y es accesible. En Este cuanto es el al... combo ideal. Tenés las bases de aprendizaje, los procedimientos terapéuticos, desde las mejores terapias, porque vamos a explicar incluso los componentes más eficaces de las mejores intervenciones, ¿no? Vamos a partir desde ahí, y en un arancel que yo diría que es de risa, es muy bajo, entonces yo creo que es una combinación que se me hace difícil que falle. Este año tenemos 75 alumnos inscriptos, así que dudo mucho que algo con esta calidad, que además lo vamos a ir mejorando constantemente porque queremos que el curso realmente sea un curso de primera línea, así que lo vamos a ir mejorando. Esperemos hacerlo. Con descuentos por grupos, además. Descuentos por inscripciones grupales, así que tienen el combo. El mail para solicitar información es consultoriopsicológico.tcc@gmail.com. Después te lo damos, igual. Ah, excelente, excelente. Pues también los que van a ver esta grabación se van a enterar y también lo vamos a dejar también para que lo puedan, de fácil acceso, ¿no? Que lo puedan copiar y rápidamente mandar el correo. En ese sentido, pues me parece muy interesante también el curso para preparar. Entonces, estaba viendo que hay un examen, ¿no? Si no lo pasas, no puede entrar al diplomado. ¿Cómo está el asunto? Hay dos exámenes. Hay dos, pero estoy loco yo. Hay dos maneras de ingresar al diplomado, ¿sí? Una de ellas es rendir un examen en donde puedan demostrar que conocen de principios básicos de aprendizaje, porque hay muchos alumnos que ya han tenido formaciones en condicionamiento clásico, operante, uniestimular y no necesitan realizar una formación. Entonces, pueden rendir ese examen y no es necesario que hagan el curso. Para aquellos que desaprueben o que no rindan el curso, es necesario aprobar, que no rindan el examen, digo. Es necesario realizar el curso y aprobarlo, ¿sí? Muchas personas que se inscribieron este año realizaron el examen, lo aprobaron y igualmente hicieron el curso y nos dijeron que habían aprendido muchísimas cosas que no sabían en el curso. Así que yo les diría que lo hagan porque van a tener una formación de realmente primer nivel, con muy buenos docentes y con un contenido increíblemente didáctico, porque todo esto se explica con ejemplos tanto de la vida cotidiana como con ejemplos clínicos. Entonces, no hay forma de no entenderlo. Y además hay clases de repaso. Está muy bien pensado y realmente es un placer. Yo al curso creo que ya lo vi 2 veces y es un placer ver las clases de Nicolás. Y ahora, bueno, sumando al doctor García, que va a dar aprendizaje complejo, va a ser más placentero todavía. Así que yo les digo, yo no doy las clases esas, pero cuando las veo realmente es un placer. Es muy, muy disfrutable y yo creo que se aprende muchísimo, realmente. Bueno, pues agradecerles enormemente por esta entrevista, por concedernos el honor de escucharlos, aprender. Siempre aprendemos de cada una de sus intervenciones y pues lo seguimos con mucho agrado. Pues ahora sí que ustedes ya son conocidos por muchos de nosotros, pero igual también
Vamos a dejar la referencia de su curso en terapias contextuales si también quieren pertenecer. Aquellos que vean este video después en diferido, ¿no? Y Es darles un curso, las terapias gracias. contextuales es un curso para probar, porque es un curso de, creo que son 8 o 10 clases a un precio muy bajo. Realmente no hay justificación. Creo que vale, no sé si 45, 55, $50. Es realmente para todo lo que da el curso. Creo que hicimos un curso muy a conciencia, muy bien hecho, muy bien pensado, y para todos los conocimientos que da, yo creo que es un curso muy accesible. Claro. Entonces, la idea es aprovechar al máximo todo lo que nos ofrecen los psicólogos, Juan Martín Florid y la psicóloga Carolina Marsolier, porque, pues, la verdad son muy fantásticos, pues. Una bomba de currículum y además también de conocimientos. Y pues es un honor. Muchas gracias por este tiempo y pues ya los vamos a dejar también para que puedan descansar o lo que tengan que hacer, ¿verdad? Y mil disculpas también por la situación ahí que tuvimos el imprevisto y darles la gracia. Bueno, Muchas gracias. muchísimas gracias a vos, Hugo, por la entrevista. Es un placer estar hablando de estos temas. Siempre nos gusta, así que es muy agradable para nosotros. Hay mucho condicionamiento apetitivo ahí. Claro que sí. Muchas gracias, colegas. Pues un abrazo Saludos, grande. saludos a toda la gente de México. Tenemos 1 millón de amigos por allá. Así Sí, que bueno, ¿verdad? esperamos prontito poder hacernos un viaje y pasar a saludarlos a todos y a comernos unos taquitos. Ah, sí, cómo no. Gracias. Gracias. Chao, chao. Abrazo grande. Chao, chao. Échale. Ahí.